Lo que vamos a ver ahora van a ser una serie de definiciones que nos van a permitir entendernos después mejor al momento de desarrollar la materia. ¿Sí? Lo primero que vamos a definir, que ya ustedes lo tienen que haber visto en materias anteriores, es el concepto de sistema. Un sistema, como dice ahí, se define como una cantidad de materia, una región del espacio elegida para el análisis. La masa o región fuera del sistema se conoce como alrededores, o medio ambiente, medio, y la superficie real o imaginaria que separa el sistema de sus alrededores se llama frontera. La frontera de un sistema puede ser fija o móvil. Ahora vamos a darle sentido a todo esto. Nosotros llamamos sistema a cualquier parte de algo que nosotros aislemos para el estudio. En consecuencia, yo puedo tener el mate, ¿sí? Puedo analizar el mate en su conjunto, puedo analizar la bombilla del mate, puedo analizar la yerba del mate, puedo analizar el metal del mate, puedo analizar cualquier parte. Ahora, una vez que lo identifiqué como tal, por ejemplo, la bombilla, ¿cuál será la masa? La masa será la masa de la bombilla y esa será mi sistema. Yo esto puedo analizar si se calienta, si se enfría, el peso, la fuerza que tengo que hacer para deformarlo, si es frío o es caliente, si es duro o es blando. Puedo hacer cualquier tipo de estudio con respecto a la bombilla, ¿sí? Todo lo que esté por fuera de la bombilla, inclusive por el interior de la bombilla, que no forme parte de la masa de la bombilla, será el alrededor o lo que digamos el medio, todo lo que rodea eso. Todo el bordecito, cada una de las partes que compone todo el bordecito, será la frontera, o sea, es el punto de contacto entre la masa del sistema y el alrededor. Y a través de la frontera es donde van a ocurrir los efectos. Entonces, yo caliento esto, si introduzco calor desde afuera hacia adentro a la bombilla, ¿qué va a pasar? El calor va a atravesar la frontera y va a depositarse dentro de la masa del sistema, ¿sí? Esta frontera, en el caso de la bombilla, es una frontera fija, es algo duro, no se mueve o se mueve muy poquito, se dilata muy poquito, puedo considerar que prácticamente no se dilata, por ejemplo, ante el calor. Ante la fuerza, si yo aprieto, tampoco se mueve. Tengo que apretar mucho para que haya algún tipo de deformación. En ese caso, mi sistema o la frontera es una frontera fija. Si yo estoy analizando un cuerpo de agua, por ejemplo, en la superficie de un lago o una corriente de agua que está circulando, yo puedo tomar una porción de la corriente de agua del río Paraná, por decir, ¿sí? Tomo un metro cúbico, pero ese metro cúbico puede tener deformaciones a lo largo de su viaje desde el norte hacia el sur de la provincia. Entonces, esa frontera la voy a considerar una frontera fija, perdón, una frontera móvil. Y por último, las fronteras también pueden ser reales o imaginarias. Yo puedo suponer que la frontera en la parte superior de la bombilla es el borde de la bombilla, pero acá está introduciéndose o saliendo agua por esa frontera. Y acá no hay nada material que impida el paso del agua. Sin embargo, yo me imagino que la bombilla termina en este punto. O en el caso del mate, por ejemplo, esta digo que es la frontera superior del mate. Acá introduje hierba, ¿sí? Hubo un paso de masa hacia el interior de mi sistema en este caso, ¿sí? Esta partecita, la boca del mate, yo me voy a suponer que tiene una frontera imaginaria. Continuamos. Entonces, los sistemas a su vez pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. En el caso del mate, por supuesto, o la bombilla particularmente, pues es un sistema totalmente abierto. ¿Cuándo va a ser un sistema abierto? Cuando a través de ese sistema puede introducirse masa o salir masa, o pasar de largo masa. Si yo tengo el caso de la bombilla, estoy succionando y en ese caso está pasando el agua que está del mate, pasa por la bombilla y se introduce en mi boca, ¿sí? En ese caso estoy hablando de un sistema abierto. Un sistema cerrado, lo más fácil de imaginarse a los efectos
de la energía es, por ejemplo, una olla a presión, ¿sí? Yo una vez que tapé la olla, no permito que salga nada de masa hasta que se supera cierta presión interna y empieza a salir el vapor, ¿sí? En ese caso se va a transformar de un sistema eh, totalmente cerrado a uno abierto, ¿sí? En el sistema cerrado, lo que no puede pasar es masa, pero sí puede pasar energía. ¿Qué significa eso? Si yo caliento, el calor ingresa al sistema cerrado y provoca cambios en el interior de la masa que está dentro de ese sistema. Entonces, un sistema cerrado no permite el paso de masa, pero sí permite el paso de energía. En el caso de que tenga un sistema en el cual no me permita el paso de la masa ni de la energía, puedo suponer un termo, ¿sí? Que dentro de un cierto tiempo me mantiene la temperatura del agua dentro del termo, la mantiene caliente o la mantiene fría en el caso de un tereré, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo suponer que en un tiempo determinado esto es un sistema aislado. ¿Qué significa esto? Si yo cierro el termo, no hay posibilidad de paso de masa porque el termo está cerrado. Y tampoco hay paso de energía, ni desde afuera hacia adentro, ni desde adentro hacia afuera. Entonces el sistema, en este caso, estaría hablando de un sistema aislado. Esto es una representación en el cual nosotros tenemos distintos tipos de sistemas cerrados y aislados, ¿sí? En este caso tengo un sistema cerrado, pero con frontera móvil. ¿Qué significa esto? Yo introduzco calor acá, este gas se va a calentar, va a aumentar la presión y en este caso va a empujar a este émbolo que lo está sellando acá arriba hacia arriba. Como resultado, ¿qué voy a tener? Un gas que va a disminuir nuevamente la presión, pero ¿por qué? Porque aumentó el volumen y en este caso la frontera se desplazó desde este punto hasta este punto. Tengo un sistema cerrado, pero no aislado. Ingresó energía a este sistema. En este caso tengo un sistema aislado. Acá la masa no ingresa, perdón, tengo un sistema también cerrado. Acá la masa no ingresa, pero la energía sí. ¿Sí? En este caso, el sistema cerrado, fíjense que la principal propiedad es que la masa es constante. En el caso, los sistemas aislados son bastante raros, ¿sí? Es un poquito más difícil de imaginarse. Y generalmente en el tiempo, a lo largo del tiempo, si nosotros extendemos el tiempo hacia el infinito, generalmente no hay un sistema aislado. Podemos imaginarnos el universo como un sistema aislado, pero porque no sabemos qué hay por fuera del universo, si hay un fuera del universo o no. Mi cabeza no da para tanto, ¿sí? Entonces es un poquito difícil imaginarnos un sistema aislado a perpetuidad. Por ahí, como decía, el caso del termo, ¿sí? Es un sistema aislado en un determinado tiempo. Si yo digo, bueno, mi tiempo es de un minuto y bueno, mi sistema es totalmente aislado, porque en ese minuto no desciende la temperatura del termo. Sí, bueno. Pero básicamente ese sería el concepto de sistemas aislados. Acá tenemos un sistema abierto. Los sistemas abiertos son sumamente utilizados en la industria, muy utilizados. Acá tenemos una tobera en el cual fíjense que tenemos la pared, es como una cañería cónica en la cual la parte de ingreso del fluido es mayor, el área es mayor, al área de salida del fluido que es menor, ¿sí? Hay una conicidad y vemos que tenemos una frontera real y estas serán fronteras imaginarias. Yo tomo una porción de esta tobera. Acá ingresa la masa y acá sale la masa. También puede ingresar energía y salir energía. Eso no hay problema. En este caso, cuando tenemos este tipo de sistema, decimos que tenemos un sistema de flujo estacionario. ¿Qué significa esto? La misma masa que ingresa es la masa que sale, ¿sí? En este caso tenemos un sistema que también es abierto. Acá vemos que está ingresando la masa, pero la masa no se va hacia ningún lado. Imagínense
el tanque de agua de un inodoro, ¿sí? Ingresa agua hasta que por algún sistema lo cerramos, ¿sí? En ese caso, tenemos un sistema de acumulación, no es un sistema de flujo estacionario, sino un sistema de acumulación. Yo acumulo agua hasta un determinado punto, ¿sí? Ahora, cuando yo tiro la cadena del inodoro, ¿qué pasa? Toda el agua acumulada se va hasta un determinado momento en el cual vuelve a comenzar a cargarse el tanque. En ese caso, en vez de tener un sistema de acumulación, tengo un sistema de derrame. O sea, toda la masa que tenía acumulada dentro de este mi sistema lo expulsé. Esto sería un caso de un termotanque en el cual tenemos un sistema abierto. Ingresa agua fría, ¿sí? A nuestro termotanque. Hay una serpentina eléctrica que calienta el agua y luego el agua caliente sale cuando yo la necesito utilizar. En este caso, el calentador de agua vamos a considerar que tiene una superficie que denominamos de control, que es toda esta superficie punteada, ¿sí? Este volumen de control es una suerte del volumen que tiene, este sistema, ¿sí? Es el volumen del sistema. Y la superficie de control será la superficie, el área que envuelve a ese volumen de control, a ese sistema en sí. ¿Sí? Esto no es especialmente útil cuando trabajamos con fluidos. Hablemos un poquito de las propiedades de un sistema una vez definidos. Nosotros en general vamos a definir a cualquier sistema por sus propiedades que son muy características. Principalmente vamos a utilizar la presión, la temperatura, el volumen y la masa. ¿Sí? Estas propiedades nosotros las podemos definir como intensivas o extensivas. Como dice acá, las propiedades intensivas serán aquellas que dependen de la masa y las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la masa y las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa. Entonces, acá nosotros tenemos una tablita de las principales unidades utilizadas: masa, volumen, temperatura, presión y densidad. Fíjense que el volumen, la temperatura y la presión no dependen directamente de la masa. Ahora yo puedo hacerlas dependientes de la masa. Las propiedades extensivas, perdón, el volumen sí depende de la masa. Puedo hacer que las propiedades sean extensivas, cualquier propiedad sea extensiva cuando divido por la masa. Entonces voy a tener lo que se conoce como propiedades específicas. Ahora le voy a abundar un poquito más. Por ejemplo, yo tengo la densidad que depende de la masa, ¿sí? Entonces tengo masa sobre volumen y tengo kilogramos sobre metro cúbico como unidad. Y tengo el volumen específico, que es la inversa de la densidad, donde divido al volumen dividido la masa. Y entonces tengo el volumen específico, que es 1 sobre la densidad. ¿Sí? Si yo cualquier unidad la divido por la masa, entonces tendré un valor específico y la denotaré con la letra minúscula. Por ejemplo, voy a cambiar el puntero. Supongamos que esté hablando de presión. Ahí estamos. Supongamos que esté hablando de presión, ¿sí? Entonces, la presión específica, que la denoto con la letra minúscula P, va a ser igual a la presión mayúscula dividido la masa. ¿Cuál será la unidad de esto? Si la unidad de la presión es Pascal, o sea, Newton sobre metro cuadrado,
y esto estará dividido por kilogramo. En este caso, fíjense que yo hice dependiente esta unidad sí va a ser una unidad extensiva, porque ahora depende de la masa. ¿Sí? La densidad relativa sigue siendo una densidad, pero la comparo contra alguna densidad que tome de referencia. En este caso, generalmente tomamos como densidad relativa la del agua a una a una temperatura de 0 grados. Entonces, si el agua tiene una densidad de 1, la sangre va a ser de 1,05. Es prácticamente la misma densidad que el agua, a la misma temperatura, pero tiene un poquito más, que principalmente viene a ser el agregado de las distintas sustancias que nosotros dentro del cuerpo tenemos: sales, hemoglobina, todo lo que se imaginen que puede tener la sangre, hace que sea más densa que el agua. Obviamente que si comparáramos, si pudiéramos, el agua, la sangre se diluye en el agua, pero si no se diluyeran, obviamente la sangre iría al fondo y el agua se iría hacia arriba por la diferencia de densidades relativas, ¿sí? Fíjense que el agua de mar es un poco más pesada, justamente por ser más pesada, no, más densa, por por ser salada. ¿Y eso qué indica? Que para el mismo volumen yo tengo más masa. ¿Sí? Entonces, dentro de un litro de agua, o mejor dicho, sí, dentro de un litro de agua, el agua pura me pesa 1 kilogramo. Ahora, el agua de mar me pesa 1,025 kilogramos. ¿Sí? Si en cambio yo tengo en cuenta la gasolina, la nafta es más liviana. Entonces, si yo peso un litro de agua, pesa 1 kilo. Si peso un litro de nafta, pesa 700 gramos. Esta es la manera en la cual nosotros comparamos las densidades y densidades relativas. Por último, para cerrar este video, se extendió un poquito más, vamos a hablar de los estados y de equilibrio. Un estado es el estado de un sistema, como dice ahí, de un sistema compresible simple, se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. ¿Qué significa eso? Un estado nosotros lo definimos por el valor de la presión y la temperatura en un punto dado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos la cámara de una bicicleta, entonces la tenemos inflada a 32 bares y se encuentra a 25 grados centígrados. Entonces, o 25 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, en ese punto definí dos parámetros intensivos, presión y temperatura, y sé el estado en el que está el aire dentro de la cámara, ¿sí? Que es un sistema cerrado. Entonces, cuando varía algún parámetro de estado, ya sea la presión o la temperatura o el volumen, ¿sí? Entonces paso de un estado 1 a un estado 2. Por ejemplo, en este caso yo tengo este sistema cerrado en el cual tengo masa de 2 kilogramos, temperatura de 20 grados Celsius y un volumen de 1,5 metros cúbicos. Pero acá pasé a tener un volumen de 2,5 metros cúbicos. Y la masa y la temperatura siguen siendo las mismas, pero varió un parámetro. Eso significa que pasé de un estado 1 a un estado 2. ¿Sí? Cuando paso de un estado 1 a un estado 2, estoy hablando de un proceso que vamos a ver ahora enseguida. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo representamos. Antes de hablar de esto, nosotros analizamos los estados siempre en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio? El estado en equilibrio significa que todas las moléculas, todas las partes interiores o de la masa que compone el sistema alcanzaron el mismo valor en los parámetros. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un sistema cerrado acá donde tenemos una dispersión en cuanto a las temperaturas de las moléculas, ¿sí? Podemos imaginarnos que estamos calentando desde el fondo, por lo cual estas partículas están a 42 grados y las partículas superiores están a 20. Entonces, puedo imaginarme que recién está empezando a calentarse.
Cuando llega a este punto ya todas las partículas tienen 32 grados y en este caso es donde yo analizo realmente qué es lo que pasa dentro de mi sistema. Esto sería como un estado de transición, este será un estado de equilibrio. Entonces cuando tengo un estado de equilibrio, yo hago el análisis, ¿sí? En este caso tengo un estado de equilibrio, hubo una transición y llegué a otro estado de equilibrio, ¿sí? Y esto lo represento de esta forma. Yo tengo un estado inicial acá, donde tenía el pistón quieto, todo el sistema estaba, eh, tenían los mismos valores en cuanto a los parámetros de estado, y luego comencé a ejercer una presión, una fuerza, y trasladé este émbolo hasta este último punto. Fíjense que se achicó el volumen. Pasamos de un volumen 1 mayor a un volumen 2 menor. Hubo una compresión del sistema, lo achicamos al sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que el sistema sigue manteniendo la misma masa, pero ahora ya los parámetros de estado cambiaron. Cambiaron el volumen, cambiaron la presión, posiblemente la temperatura. Entonces, esto lo representamos de esta manera, ¿sí? Esta línea con la flechita hacia arriba nos indica el proceso, el sentido que tuvo el proceso. O sea, pasé de un estado de menor volumen a un estado de mayor volumen, perdón, de un estado de mayor volumen a uno de menor volumen, un estado de menor presión, porque acá la presión es menor que acá. Voy a cambiar nuevamente el puntero. Si yo trazara una línea, acá tendría mi presión 1. Acá tendría la presión 2, que como vemos la presión 2 es mayor, ¿sí? Entonces, tengo dos parámetros, presión y volumen, que variaron. Entonces pasé de un estado 1 donde tenía una presión y un volumen a un estado 2 donde tenía otra presión y otro volumen. Estas líneas, como dicen acá, se denominan trayectoria del proceso y siempre estamos representando en función de alguna propiedad A en función de una B, ¿sí? Puede ser, en este caso, presión y volumen, puede ser presión y temperatura, volumen y temperatura, la que a nosotros nos convenga.